Hoy os voy a contar cómo la Fiscalía y cómo la Abogacía del Estado pide la amnistía para el señor Puigdemont. Piden la amnistía en el Tribunal Constitucional frente al frente al delito de malversación, no presunto, frente al delito de malversación por el cual fue condenado. El Tribunal Supremo no quiso aplicar la ley de amnistía a este delito y recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional. Ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado emiten un informe señalando y pidiendo la amnistía, que se ampare al señor Puigdemont y que se acuerde que se estime el recurso de amparo, que se han vulnerado sus derechos y que el Supremo tenga que decidir y que determinar la aplicación de la ley de amnistía. Sabéis que yo, desde luego, todas las leyes de amnistías, estas que se han hecho, tanto esta como la de los defraudadores fiscales, que fue declarada inconstitucional, son en principio anomalías muy importantes en nuestro sistema. Lo que es muy curioso, como siempre os digo, para mí es que los mismos que ahora berrean acerca de esta ley de amnistía, cuando se hicieron la ley de amnistía de los defraudadores fiscales, dando la instrucción de no perseguir delitos, cosa que es absolutamente ilegal, no es amnistiar delitos ya existentes, sino perdono a todos los que han defraudado fiscalmente y no les investigo. Eso es muy distinto, eso es prevaricación pura y dura. Lo que os digo, a mí lo que me llama mucho la atención es que los mismos que berrean hoy con aquella ley callaron como absolutas tumbas. Especialmente esos juececitos que, incumpliendo la ley orgánica y cometiendo infracciones disciplinarias, se reúnen en las puertas de los juzgados y señalan que qué va a pasar con las leyes de amnistía, con esta ley de amnistía. Pues lo mismo que con la otra que pasó, exactamente lo mismo. Y por otro lado, sabéis que yo considero que hubo aspectos que llevaron a cabo estos políticos catalanes. Yo, por supuesto, estoy en contra de la independencia de Cataluña respecto de España. Creo que no, yo estoy en contra. Y creo que también pudieron cometer algunos hechos delictivos, pero, y que deberían castigarse, pero, subrayo, pero, igual que debieron castigarse los presuntos hechos delictivos que cometieron, también se debió castigar todas las gravísimas infracciones que llevaron a cabo autoridades del Estado para supuestamente combatir esto. Eso no cabe castigar unas cosas y dejar impunes otras. Eso lo único que hace es generar que la gente evidentemente diga este Estado no es serio y que mucha gente pues acabe siendo independentista o por lo menos que quiera salirse, porque no se puede tener doble vara de medir. Si algunos políticos catalanes hicieron algo ilegal, que muy probablemente lo hicieron, deben ser castigados. Pero si ministros de España, si autoridades públicas hicieron cosas gordas y muy graves, si determinados jueces hicieron cosas graves y muy graves, tienen también que ser castigados. Por eso no se puede soplar y sorber a la vez. Unos sí y otros no. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso es ilegal. Eso no es Estado de Derecho. Eso no es absolutamente nada. Y por eso no estamos defendiendo al señor Puigdemont, que por cierto también es bastante cobarde y por cierto también o no sabe o no quiere o no puede defenderse, porque pasa lo mismo que con el fiscal general del Estado. No sabe él determinadas cosas con las que poder decir, oiga, a mí me ha condenado el Estado español o los jueces españoles, ¿y qué ha pasado en este caso, en este caso, en este caso, en este caso? Entonces el señor Puigdemont no quiere, no puede o no sabe. Claro, habría que explicarle al señor Puigdemont si todo esto de España es tan perverso, ¿cómo es posible que el anterior presidente durante muchos años, y toda su familia presuntamente hayan estado trincando y además aparezcan este señor que no es juzgado y además aparezca muy vinculado con Juan Carlos I el inviolable? El señor Puigdemont ahí tendría un filón, no habla de nada de esto. No dice, oiga, a mí estos señores me condenaron, pero miren, lo del ministro, lo otro y lo otro.
Por eso no nos podemos dejar llevar por unos y otros, hay que intentar entender, evidentemente, intentar irnos hacia la objetividad, por muy en contra que podamos estar de la independencia de Cataluña respecto del resto de España. Pero eso no quita para que nos dé pie a que se hagan las mayores burradas y que evidentemente pues se dejen impunes conductas muy graves. Ya sabéis, algunos ministros, ya sabéis los audios de la Cospedal, ya sabéis todo eso que nadie quiere investigar. El señor Puigdemont, condenado por ahí fuera, no sé qué, condenado desde hace años, y en cambio vemos otros casos que ni se inician o casos que se inician y que son incomprensibles. Habéis visto, por ejemplo, que poco después o durante todo ese proceso, presuntamente el señor Montoro, el ministro de la Hacienda española, presuntamente vendía leyes a cambio de mordidas para su despacho. Y veis que durante 7 años ha estado secreto, no sabíamos que se estaba investigando a este señor. Y estamos viendo que el señor Puigdemont ha sido condenado por malversación, en principio sin lucrarse él o personas afines, sino por utilizar medios para los supuestos actos de la independencia, pero en cambio, paralelamente, el ministro de España de Hacienda, señor Cristóbal Montoro, estaba cobrando por leyes. ¿Qué es más grave para el Estado? ¿Que un señor quiera independizarse y utilice dinero, cosa que me parece bastante mal, o que un señor que evidentemente no tiene ningún cariño a España, le importa un pito a España, haga eso, o que un señor con muchas banderitas de España, muy patriota él, esté vendiendo leyes de España en favor de los lobbies o grandes empresas o personas que le pagan mordidas, presuntamente, ¿eh? ¿Qué es más grave para España? Vosotros mismos lo podéis ver. Evidentemente hace muchísimo más daño a España lo que hace un traidor que lo que hace un enemigo de España identificado. Al enemigo de España identificado pues se le puede combatir de la manera que proceda en cada momento. Al traidor, al que tiene la confianza nuestra y de España y que lleva a cabo actos de traición contra España ocultos, evidentemente acaba destruyendo nuestro país. Esto lleva pasando ya por lo menos 2 siglos, desde quizás un poco antes también, pero por lo menos desde el mayor traidor y sinvergüenza de la historia de España, y ya es difícil, Fernando VII, este tipo de personajuzos van progresando en nuestro país. Los verdaderos héroes arrinconados y gentuza como el Fernando VII y adláteres y demás, bueno, el Fernando VII no, porque no lo pueden, es casi imposible, aunque hay algunos que lo defienden, pero sí, gentuza de la misma calaña, pues pasan por patriotas y por héroes. Muy curioso, ¿no? Muy curioso. Como ya dijo, un rey de España, no lo digo yo, no. Un rey de España, el señor Amadeo I, rey de España, al cual intentaron que dejara de vivir, al cual mataron al presidente de gobierno que lo trajo, el único rey constitucional español, es decir, se dijo vamos a elegir ley, cortes para elegir un rey, elegimos rey, se aprueba luego por las Cortes la elección del rey, se avisa, vamos a elegir un rey, cortes, como si dijéramos, eligen las Cortes el rey y luego se vuelve a aprobar. Todo eso después de elecciones, un día os diré cómo fue todo eso, el único rey constitucional que no fue por una guerra que quería venir en la España y se enfrentó como los Borbones, no. Fueron a buscarle, a decirle, por favor, ¿quiere ser usted rey? Porque entendían que era una monarquía moderna y demás. ¿Quiere usted ser rey de España? Él no quiso, él no vino, él no tenía interés. Le hicieron la vida imposible y a los 3 años dijo, hasta luego Lucas, yo me voy. Y dijo una cosa muy clara, que viene muy a colación de esto. Todos los enemigos de España son españoles. Si fueran extranjeros me quedaría a luchar con este pueblo, pero todos son españoles, incluidos los que intentaron que dejara de vivir. Esto es exactamente aplicable al caso que estamos hablando. Verdaderos enemigos y traidores a España pues son gente como el Montoro, independientemente que presuntamente ha vendido leyes, pero aunque no hubiera vendido leyes, hizo una ley inconstitucional para los defraudadores fiscales. Subió el IVA, rescató los bancos diciendo que se devolvería el dinero y no se ha devuelto un puñetero euro. Y por supuesto todo eso sí, envuelto en la bandera.
no puede ser semejante, nadie puede ser más traidor a la patria y más traidor a España. Una cosa muy distinta es España y la patria, y una cosa muy distinta es el Estado español o parte de las cloacas españolas, como por ejemplo ese Fernando VII, esos que intentaron matar al único rey constitucional, o esa gentuza que envuelta en la bandera de España no hace más que traicionar a España. Por eso el señor Puigdemont, que es un evidente enemigo de España, no quiere a España, pero no porque sea él muy bueno, sino porque en el fondo él tiene su chiringuito y quiere, bueno, pues dirigir su propio chiringuito. Pero eso no quita para que se tenga que aplicar el Estado de Derecho. Y por ejemplo, una cosa muy clara que surgió y que todo el mundo lo tenía muy claro, es que para ese procedimiento, todos los catalanes inventaron el delito de rebelión. Nadie sabe. Todo el mundo sabía que no existía delito de rebelión. ¿Por qué? Porque rebelión es alzarse pública y violentamente. No cabía esa característica, como luego se acreditó, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Pero era necesario que se investigara, aunque luego no se condenara. ¿Por qué? Os lo voy a contar. Porque si no era el delito de rebelión, el competente no era el Tribunal Supremo, sino el Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña. Y se quiso traer la causa al Tribunal Supremo. Luego fue absuelto ese delito, pero ya se había atribuido la competencia y la asunción de la causa por parte del Tribunal Supremo. Ese mismo que ahora no quiere aplicar la amnistía. No sé si lo vais cogiendo ya. Evidentemente todos, con que hayas tocado un código penal, sabíamos que no había delito de rebelión, porque previamente ya se había encargado a alguien de poner la palabra violentamente. Y aquí no sabéis a instancias de quién se puso la palabra violentamente en el Código Penal español, de Pujol. Quizás tenía algo en la cabeza ya él, pues quizás lo tenía, pero la verdad es que el Código Penal estaba así puesto y por lo tanto no había rebelión. Todos lo sabíamos, pero eso sirvió para quitar la causa del juzgado donde no se quería que estuviera y donde los propios fiscales de Cataluña decían que tenían que permanecer ahí. Y por eso, en un acto inédito, la Fiscalía General del Estado se reunió y ordenó a la Fiscalía, dirigió la causa hacia Madrid. Esa es una realidad y eso no ha pasado nunca y eso hay que contarlo. Y más allá de eso, el señor Puigdemont debería responder de lo que pasó, pero igualmente deberían responder todos los que traidores a la patria y traidores al ordenamiento jurídico español que torcieron el mismo para sacar beneficio político o económico en la confrontación con el tema de Cataluña. Creo que, os podéis ir haciendo una idea, todo eso lo podéis comprobar, no me creáis, comprobarlo, es muy difícil que lo podáis comprobar porque evidentemente todo esto no le interesa prácticamente a nadie. Al primero que no le interesa es al señor Puigdemont que se pusieran las cartas encima de la mesa. Por eso, a lo mejor con la ley de amnistía, lo que se está haciendo es simplemente, pues un poco tapar y guardar las apariencias, porque evidentemente, si no, es muy gordo que unas cosas queden impunes y otras sean castigadas. Como por ejemplo, y con esto terminamos, ¿sabéis que 2 directores generales de la Guardia Civil y la directora del CNI están imputados a día de hoy? A día de hoy, 2 directores generales de la Guardia Civil y la directora del CNI a día de hoy. Y ahora dice, no, imputados los exdirectores. Sí, pero cuando eran directores cometieron los hechos. No es imputado un exdirector general de la Guardia Civil hoy porque ha robado un chupachús. No. Imputado por hechos que cometió siendo director general de la Guardia Civil, presuntos. Imputada una exdirectora general del CNI. No por cosas que haya hecho hoy la exdirectora, no, por cosas que hizo siendo directora general. Es decir, que Puigdemont ya sabemos lo que es, pero los directores generales de la Guardia Civil y una directora del CNI, esos también incumplen la ley. Eso es traición a su palabra y a España también, presuntamente. Lo único es que más allá de que sea presuntamente, es mucha casualidad. ¿Cuántos directores generales de la Guardia Civil llevamos imputados? Incluido aquel figura llamado Roldán. ¿Cuánto el tema con el CNI? ¿Cuánta de esa parte mala, entre comillas? No digo que esto no sea porque es presuntamente. Pero ¿os acordáis de aquel otro grupo denominado GAL, los GAL? ¿Os acordáis? ¿A que sí también?
Todo eso, pues ya me contaréis, no son casualidades. Llevamos desde Juan Carlos I, el inviolable, señor X, M. Rajoy, ministros de toda índole, policías corruptos, directores generales de la Guardia Civil condenados también, generales de la Guardia Civil condenados por torturas, indultados y recompensados profesionalmente. Sí, suma y sigue, suma, sigue, suma y sigue. El señor Puigdemont evidentemente es lo que no quiere a España, pero hace muchísimo más daño los traidores vestidos con la bandera de España. Muchas gracias, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.